Bueno, en el caso del ejemplo de aplicación 2, fíjense ustedes, página 31, en la mitad inferior de la página, tenemos dibujado la cañería. Supónganse que esa cañería es la cañería que yo necesito diseñar para pasar por debajo de un canal existente y entregar el caudal en otro canal. Captarlo en el canal acá, pero justo cruzo un canal y no voy a hacer un sifón, una cañería por ahí abajo y voy a pasar. O lo que sea que se nos ocurra, una cañería, ver cuál es la pérdida de carga. Está compuesta por dos caños de PVC de diámetro nominal, el primer tramo de 75 milímetros y el segundo tramo de 50 milímetros. Obviamente una reducción. Entonces, los primeros 300 metros lineales de la cañería de 75, después viene un codo, otros 400 metros lineales de cañería de 75, otro codo, otros 100 metros de cañería lineales de 75 y una reducción 75-50. Bueno, en este caso está dibujada de esa forma. No vienen así las reducciones, pero bueno, no importa. Ya los efectos prácticos de nombrar la reducción de 75 a 50. 100 metros de cañería de 50, un codo de cañería de 50 y 200 metros de cañería de 50, presión normal 6 todos. O sea, aguantan hasta 60 metros de columna de agua. Porque dice que el de 75 es PN6 y el de 50 PVC de PN6. Típica cañería que nosotros usamos para distribución de agua potable. Pero puede ser una cañería que trae del cerro, de algún canal, de algún ojo de agua, trae el agua para una máquina que nosotros pensamos hacer funcionar. De todos modos, no se compliquen para qué es. Veamos el análisis de la pérdida de carga de esa cañería. Dice, sea una tubería como el del esquema por la que circula agua con un diámetro correspondiente a dos medidas comerciales, 75 y 50 milímetros de PVC y los accesorios visibles, grafique la pérdida de carga en función del caudal. Nos está pidiendo que hagamos una ecuación de J en función de Q. Nosotros sabemos que tenemos la fórmula de Hazen y Williams en función de Q. O sea, todos los tramos de longitud de cañería ya está. Lo único que tenemos que reemplazar en la fórmula son los diámetros. Tenemos entonces dos pedacitos de fórmula, uno con diámetro 75 y el otro con diámetro 50. No hay drama. Al ser de PVC, el número C, que va en la fórmula de Hazen y Williams, de 140, se reemplaza, se calcula y chau pichu. Entonces, comencemos con el primer tramo de la cañería de 75. El primer tramo son 300 metros de cañería y corresponde, luego tenemos 400 y después tenemos 100 metros. Entonces, la longitud del tramo 1, L1, podremos decir tramo 1 porque tiene el mismo diámetro. Entonces, L1 va a ser igual a 300 más 400 más 100 metros. El diámetro 1 es 0,706 metros. Ese es el diámetro interno de una cañería de 75. Fíjense, 75 sería 0,075. Pero en realidad acá dice diámetro 1 igual a 0,076. O sea, es de 70,6 milímetros. ¿Por qué? Y porque al 75 nominal hay que restarle, es exterior y hay que restarle el ancho o el espesor del PVC. Sea como sea, el fabricante me va a dar el diámetro interno. Cañería 75 se la llamará comercialmente, pero internamente 70,6 milímetros. ¿Están? Entonces tenemos que fijarnos bien que la elección de mi cañería yo tenga el diámetro real interno de la cañería para ponerlo en esta forma. Bien, diámetro interno 0,0706 metros, o sea, 70,6 milímetros. Y eso que dice 75. Bien, entonces, la pérdida de carga del tramo 1 por longitud de cañería, pongámosle HF1, sería multiplicando y reemplazando los números ahí, fíjense, en 10.679 por L1 sobre 140 a la 1,852.
es L1 dividido el diámetro 1 a la 4,87 y por Q a la 1,852. Q no lo sabemos, lo vamos a dejar variable. Entonces calculemos toda la primera etapa y nos da que el HF1 es 365.858 de Q a la 1,852. Eso sería la pérdida de carga de los 800 metros de cañería de 75, pelado, sin accesorios. Sigamos. Hemos hecho uso de la fórmula de Hansen y Williams para el cálculo de toda la pérdida de carga en el tramo de cañería de 75. Ahora veamos los accesorios dentro de la cañería de 75. Tendríamos una embocadura si hubiera un tanque acá al principio. No la tenemos, no importa, no la ponemos. ¿Tenemos dos codos? Sí, tenemos dos codos. Entonces, la H localizada 1, H loc 1, la pérdida de carga en el tramo 1 va a ser K por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Ya sabemos, esa fórmula no cambia, ¿sí? Entonces, siendo que la velocidad es el caudal sobre la sección, entonces reemplazamos, queda 4Q sobre pi diámetro al cuadrado. Eso lo vamos a reemplazar en la fórmula del H log 1 y nos va a quedar K por 0,0826 sobre el diámetro 1 a la cuarta, ¿sí? Por Q al cuadrado. Perfecto. El diámetro 1 lo tengo que reemplazar, es 0,0706 y calcular en esa fórmula nos va a quedar KQ al cuadrado por un número que va a quedar adelante. Ahora, ¿cuánto vale el K? Si tenemos dos codos, es dos veces el K de un codo, pues son los dos a 90 grados. ¿Listo? Entonces 0,054 por 2 sería el K de la suma de los dos codos. Entonces, lo reemplazamos en la fórmula y me queda que H local 1, la pérdida de carga total por las pérdidas de carga localizadas totales del tramo 1 es igual a 3.590,7 Q cuadrado. Bien, entonces ya tenemos definida la pérdida de carga en el tramo 1. Ahora, las pérdidas continuas en el diámetro, en el tramo 2, del diámetro 50 PN6 sería, de nuevo la fórmula de Hansen y Williams, 1679 sobre 140E por L2 sobre diámetro 2 a la 485, Q a la 1,852. Siendo que los tramos de 50 son dos, uno de 100 metros y otro de 200, la longitud total del tramo 2 es de 300 metros. Tengo que reemplazar en la fórmula los 300 metros. Y siendo que el diámetro de 50 internamente es 46,4, según el fabricante, entonces reemplazo el diámetro 2. 46,4 milímetros puesto en metros sería 0,0464. ¿Estamos? Entonces, reemplazo eso en la fórmula de la pérdida de carga y me queda que la altura, o sea, la pérdida de carga del tramo 2 de cañería nada más, sin accesorios, es 1.059.449 con 2Q a la 1,852. Luego hago el cálculo de las pérdidas localizadas del tramo 2. Entonces, ¿qué tenemos en el tramo 2? La fórmula de siempre, K por B cuadrado sobre 2G, reemplazamos la relación de la velocidad con el caudal. Caudal es velocidad por sección, entonces velocidad es caudal sobre sección, en una sección circular, pi diámetro cuadrado sobre 4, reemplazo todo eso, y me queda que la pérdida localizada del tramo 2 es K por un número sobre diámetro 2 a la cuarta potencia por Q al cuadrado. Bien, tengo un codo, entonces el K del codo es 0,57 y una contracción localizada, podríamos decir. La fórmula de contracción es 0,5 por 1 por diámetro 1 al cuadrado sobre diámetro 2 al cuadrado. La formulita que habíamos visto anteriormente, se reemplazan los diámetros y el resultado del K de la contracción es 0,28, más 0,57 por el resto de los valores de la fórmula que hemos visto recién, me daría la pérdida localizada del tramo 2 para colocar en la fórmula. Es igual a 15.147 Q al cuadrado. ¿Sí? Bien. Luego, ¿cuál sería la pérdida de carga total? La fórmula queda sumando algebraicamente todas las pérdidas. Simple. El tramo 1 tenemos el coeficiente 365.858 de Q a la 1,852 más 3.590,7
6,7 Q cuadrado. Bueno, ahí se sacó factor común Q a 1,852 y Q al cuadrado. Se separaron. Quedó entonces una función definida de la altura en función del caudal. Si graficamos eso, ahí tenemos la curva resultante abajo, en donde para cierto caudal tenemos una altura, una pérdida de carga de 50 metros. ¿Sí? O sea, vamos a perder 50 metros si hacemos pasar por esa cañería 30 litros por segundo de agua. Esta es la ecuación que nos queda. Nosotros no buscamos la ecuación, pero nosotros en este esquema vemos cómo sería con distintos caudales el comportamiento de las pérdidas de carga en esa cañería, en ese esquema de cañería. ¿Sí? Y ahí vemos que, bueno, para 10 litros por segundo tenemos una pérdida de carga aproximada de 6-7 metros de columna de agua. Y para 30 litros por segundo, 3 litros por segundo, perdón, 3 litros por segundo, porque eso es metros cúbicos, un metro cúbico tiene 1000 litros, entonces 1000 litros por metro cúbico. Lo tengo que multiplicar por 1000 sobre 1. Quedarían 3 litros por segundo. Bueno, para 1 litro por segundo que pase por esa cañería tenemos 7 metros de caída de columna de agua. Pero para 3 litros por segundo que pase por esa cañería, la pérdida de carga, fíjense, es 50 metros. ¿Sí? Entonces, esa cañería podría andar, ese juego de cañerías podría andar en una maquinita que yo ponga abajo, suponiendo que tengo una altura interesante de 20, 30 metros, poniéndola abajo para 1 litro por segundo. Más de eso no, porque si no ya tengo mucha pérdida de carga. 1 litro por segundo. Y es bastante agüita. Bueno, si yo a esa velocidad quiero saber cuál es el caudal, lo multiplico por el área. El caudal en un tramo grueso va a ser menor, pero en el tramo fino, 0,001 metro cúbico por segundo por 0,10 metros por 0,10 por 3,1415 dividido 4, ¿qué me estaría dando? Una velocidad de 0,75 metros por segundo. Ahora, para el caso de los 3 litros por segundo y semejante pérdida de carga, ¿qué sería? 0,03. Hagamos, a ver, veamos, 0,1 por 0,1 por 3,1415 igual, dividido 4 igual. Bien, esto lo vamos a meter ahí. Por 0,0101 por 0. 2 segundos. Vamos a hacer los números acá mejor. Esta era la fórmula anterior que habíamos hecho para deducir el tema de cuál era la diferencia, ¿no?, de esa caída de agua si no teníamos pérdidas, 110 litros por segundo, y con las pérdidas de esas 26 litros por segundo. ¿Sí? Aplicando Torricelli para ver que salía por un agujero a esa altura de 10 metros de columna de agua. Esa velocidad por el área de 0,10, bueno, tenemos 110 litros por segundo. Pero por esa tubería que tenemos ahí y abierta, nos estaría saliendo 26 litros por segundo como máximo caudal. Bien. Eso del tema anterior. Mientras tanto, a ver. Bien. Entonces, velocidad caudal sobre sección. Caudal 0,01 metros cúbicos por segundo sobre sección
dijimos, ¿cuánto tenía? 0,50, 0,50 milímetros, 0,50 milímetros por 0,05 por 3,1415 dividido 4. Bien. Entonces, velocidad 0,001 por, veamos, recall. Bien. Bien. 0,003 3 dividido recall. Bien, fíjense las pérdidas de carga ahí. Yo les adiciono un par de calculitos para que ustedes lo vean. ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad para 0,01 metro cúbico por segundo, o sea, para 1 litro por segundo que sale por esa cañería, nos da de 0,5 metros por segundo. Y tenemos una pérdida de carga, fíjense ustedes, bastante respetable. ¿Sí? 0,2, si yo reemplazo por 0,2.002 dividido la sección, la velocidad ya es de 1 metro por segundo. Fíjense. Al tener 1 metro por segundo, la pérdida de carga es 20 metros. ¿Sí? De 7 pasó a 20. Casi el triple. Y hemos pasado de la velocidad de 0,5 a ¿cuánto? A 1 metro por segundo. Yo diría que el límite que tenemos que manejar de velocidad es menor a 1 metro, entre 0,5 y 1 metro por segundo. ¿Por qué? Porque si no ya las pérdidas de carga son muy elevadas. En cañerías de vivienda nosotros hemos hablado de 2 metros por segundo como máxima velocidad, a partir de la cual ya hay vibraciones. Yo diría que nos cuidemos de irnos a 1,50 metros por segundo. ¿Por qué? Porque también puede ser que tengamos ya ruido de turbulencia y vibración. Entonces, manejémonos con pérdida de cargas mínimas, no tan grandes, porque si yo en el largo total de esa cañería, que son 1000 metros, pongamos, a ver, veamos cuánto es el largo total de esa cañería. Sumemos el tramo 1 y el tramo 2. 300 metros el tramo 2 y 800 el tramo 1. Ahí tenemos 1100 metros de cañería. En esos 1100 metros de cañería, si yo llevo el agua a 0,5 metros por segundo, voy a tener una pérdida de carga de 7 metros. Pero si ya la pongo a 1,5 metros por segundo, la pérdida de carga ya son más de 20 metros. Y si la pongo a 0,03 metros cúbicos por segundo, la pérdida de carga son 50 metros. Ya es mucha pérdida de carga para
ese tramo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Seguramente habrá que pensar en una cañería un poco más gruesa. Entonces, conviene, una vez hecho este análisis, bajar la velocidad entre 0,5 y 1 metro por segundo. Punto. Esa es la velocidad que tenemos que tratar de llevar el agua en este tipo de cañería para no tener pérdidas de carga muy importantes. Siendo que la cañería de PVC con el C de 140 es prácticamente lisa ya, ¿no? La consideración de la fórmula de Hassen y Williams es una de las más lisas. Entonces, sí o sí, la velocidad en 2 metros por segundo es excesiva y provoca una gran pérdida de carga que no nos conviene. ¿Por qué? Porque a nosotros nos conviene lo que viene a ser tener una gran disponibilidad de energía potencial a la entrada de la máquina y una mínima pérdida de carga en el trayecto desde la boca toma, perdón, de la cámara de carga, no de la toma de la cámara de carga, hasta la casa de máquina. ¿Entendieron o no tienen alguna duda? La ventaja de la graficación esta reside en que yo veo cómo es el comportamiento de la pérdida de carga y cuál sería el diámetro de la cañería que yo tendría que adoptar para no tener grandes pérdidas de carga. ¿Por qué? Pues yo la quiero transportar al agua ahí, pero no quiero que me pierda tanto esa capacidad. Entonces, cuando yo vaya a diseñar, hablemos de 0,5 metros por segundo a un máximo, ya medio Limitowski, de 1 metro por segundo de velocidad interna en el caño, como para hacer un prediseño y después calcular cuál es la pérdida de carga de nuestra cañería. ¿Estamos? ¿Dudas? Consulten, porque con esto damos final a la clase de hoy de hidráulica. Escucho. ¿Hay alguna duda? No hay ninguna duda. Me parece que nadie está prestando atención. Tenido a dormir la siesta. Profe, Sí. ¿qué era el L1? La longitud del tramo 1. La longitud de cañería del tramo 1. Longitud de cañería pura del tramo 1. Ah, bueno. A ver. Nelson Profe, Chuchuy. es mejor Sí. si me envía el cálculo porque va a ser más fácil que lo entendamos así. Envío el cálculo. Si está en la teoría, hermano. ¿Qué me pregunta? Ah, ¿Está leyendo o no está leyendo la teoría? sí. Ah, acá aparte está. ¿Que no lo has visto? Presten No, atención, chicos. Están durmiendo ustedes. ¿Cómo que les mande? Si eso estoy explicando la teoría, no estoy explicando nada raro. Nelson Chuchuy está presente. tiene. Sí, profe. Carmona. Ya se despertó. Flores Carlos. Presente, profe. Joel sí. Erika Morales. Presente. ¿Entendiste, Erika? Sí, estoy leyendo igual. Ay, Dios santo. Sergio. Sergio Colqui. Presente. ¿Entendiste, Sergio? Sí. Aldo Colqui. Presente. ¿Entendimos, Aldo? ¿O no? ¿Entendimos, Aldo, o no?
Sí, profe. Rafael Vitancor. Presente, profe. Arjona. Presente, profe. Silvia. Presente. ¿Entendiste, Silvia? Rafael, Sebastián. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Mauro Herrera. Profe, presente. Bien, Mauro, ¿entendiste? Sí, profe, ahora lo estoy completando más, volviéndolo a leer a la lectura. Bueno. Julieta Vero, ¿también entendiste? Sí, profe. Bien. José Butkovic. Presente, profe. ¿Entendiste, José? ¿O tenés duda? Algo no entendés. Sí, no. Bien nomás, profe. Chicos, Cristian, ¿quién es Cristian? Cristian Cruz, profe. Cruz, bien, Cruz. ¿Entendiste, Cruz? Ahora me estoy poniendo al día. Yo estaba en las clases, profe, pero ahora estaba leyendo un poco y acompañando la lectura. Bien, cualquier cosa ya sabés. Sí, profe. Chistá. Bueno. Bien. Bueno,